mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Mira, podemos hacer un juego de voces ahí. ¿Así? Entre Nos. Caminando hacia Dios. ¿No te parece bonito? En realidad, creo que todos los lunes lo hacemos. ¿Ahí? Es que como la semana pasada no hicimos Empezamos, programa, sí, se nos olvidó. No, y empezamos bien. Aquí Exacto. con este echadera de broma. Exacto. Así son los lunes. Hay que animarse, levantarse con ánimo, riéndose. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la risa? Bueno, No, esa risa sana. Y además es el primer lunes de noviembre. El primero es el primer lunes de noviembre. Y luego, bueno, pedimos disculpas porque la semana pasada no hubo programa por razones Bueno, pero lo habíamos anunciado. razones viajísticas, Sí, razones de viaje. razones de viaje. Y bueno, aquí estamos una vez más con ustedes. Así que vamos a comenzar con nuestro santo. Ajá. ¿Cuál es el santo de Bueno, hoy? para hoy tenemos el santo de la semana, pero para hoy tenemos a San Andrés Avelino. Y San Andrés, bueno, primero Andrés etimológicamente significa aquel que es un hombre viril y es de origen griego. San Andrés Avelino, vamos a ver, primero que nació en Nápoles, en Italia, en el año de 1521. Entró a la comunidad de padres teatinos y allí dio tales muestras de sabiduría que fue nombrado maestro de novicios y superiores. Fue alguien brillante en realidad. Fíjense bien, San Carlos Borromeo, que era arzobispo de Milán, quedó tan admirado de las cualidades de nuestro santo, de San Andrés, sobre todo por su ciencia y esa santidad, esa caridad y ese amor, que pidió a los superiores de la comunidad que se lo enviaran a Milán para ayudarlo, y así lo consiguió, así lo obtuvo. Y además, pues con eso, tuvo un gran progreso para su ciudad, a donde estaba ahí San Carlos Borromeo, porque las predicaciones de San Andrés eran famosas porque además convertían a muchísima gente. Ya vamos a ver un poco de historia porque es bien interesante. Había un convento en aquel entonces muy relajado, o sea, vamos a decir que era un relajo. No era relajado de que, estoy relajado. De desorden, De malas conductas. Eran unos monjes mala conducta. Eran unos monjes malas conductas, exactamente. Y San Carlos envió al padre Andrés a tratar de reformarlo, de acomodarlo de alguna manera. Entonces se le ocurren a todos estos monjes amenazarlos además de muerte si se atrevía a entrar allí en el convento. Pero yo digo, ¿para qué se meten en un convento si van a portarse mal? Pero era la época, y además fíjate que lo dicen tal cual, era un convento que era un relajo. Por eso, allí había de todo. Tú, qué gente tan loca, o sea, bueno, ¿para qué no voy a ir por un convento? Sí. Y además amenazar de muerte al padre que el obispo está mandando para que trate de poner orden. Sí. Eso es de loco. Bueno, lo más curioso es que nuestro santo, Andrés, fue valiente y acabó con todos los abusos fue al convento, y no solo no lo mataron. No, es que acabó con los abusos del lugar. Acabó con el relajo. Además acabó con el relajo. Luego, en la ciudad de Piacenza, su predicación produjo además un cambio tan grande en las costumbres que, imagínate tú, los cantineros y dueños de casas de juego, y sabrá de cuántas cosas más, se quejaron ante el gobernador porque les había acabado la clientela. Entonces, sus sermones eran tan profundos, tan impresionantes, que realmente la gente cambiaba. El gobernador llamó al santo para que le diera además unas explicaciones, o sea, qué está pasando, está quitando la clientela a estos bares, a esta gente. Y nuestro santo le habló tan hermosamente, tan bonito, de una manera tan así de piedad, de amor de Dios, que acerca más de las cosas importantes y sobre todo, fíjense, eso me gustó mucho porque estamos más en el mes de noviembre y eso va a ser un poco el tema, sobre todo de evitar el pecado y salvar el alma.
que desde el día, de salvar el alma. Y desde ese día, la esposa del gobernador escogió a San Andrés como director espiritual. O sea que con quien hablaba, cambiaba los corazones. Que definitivamente llevaba la gracia de nuestro Señor, del Espíritu Santo, que iba cambiando a cuanta alma se le atravesaba. Realmente quien veía a San Andrés veía a Jesús. Exactamente. Y no dejaba indiferente a nadie. Exactamente. Y la vida de San Andrés pues era la vida de Jesús, exactamente. Pues en la ciudad de Nápoles, su predicación se convirtió en muchísimas, miles de pecadores, y además él acompañaba sus palabras con milagros y con sanaciones, o sea que no solamente era esa forma elocuente y hasta divertida, sino que también tenía hacía signos y milagros. Signos y milagros. San Andrés Avelino murió a la edad de 80 años, en noviembre de 1608. Y murió además esto es bien bonito, murió en el preciso momento en el que empezaba la Santa Misa. Además, al hacer la señal de la cruz para comenzar la celebración, cayó muertito de un ataque de apoplejía. Imagínate tú, o sea, empezó la misa en la tierra y la terminó en el cielo. Y la terminó en el cielo. Oye, ¿verdad? Qué bonito. Pues fíjense, mira, ahí acudieron grandes multitudes a visitarla en el ataúd donde estaba. Y durante 72 horas, el cadáver de San Andrés echaba sangre cada vez que trataban de hacer una cortada para sacar esa sangre. Bueno, me imagino, no era para sacarle sangre, era una cortada a lo mejor para tomar algo de su piel, lo que por su santidad, sabrá, papá Dios. Pero cada vez que le hacían algo, salía sangre. Entonces ahí recogieron unos frascos que además después de 4 años, esos frascos empezaron a hervir. O sea, la sangre, perdón, exactamente la sangre exactamente empezó a hervir. Y bueno, pero empezó a hervir ¿cuándo? O sea, sí, porque sí, ¿no? Bueno, me imagino que a los 4 años vieron a lo mejor esos frascos que estaban llenos de sangre. Sí, pero era en el momento de su... Ah, claro, eso era en el momento de su aniversario. En el aniversario de su muerte era cuando esa sangre hervía, no era que hervía hacia lo loco. No. Okay. Sí, es verdad, se me pasaba esa, gracias. Bueno, entonces, tenemos a nuestro santo San Andrés, Andrés Avelino, que, vamos a encomendarnos a él, vamos a pedirle muchísimo para que nos ayude a luchar contra el pecado y sobre todo el pecado venial. Y para que ayude a la conversión de tantos pecadores, de tanta gente ahorita confundida, que cree que está haciendo todo muy bien y que puede vivir la vida como le da la gana. Para que se conviertan. Así que vamos a... Y felicidades a quienes llevan el nombre de Andrés. No me olvidaba, felicidades. Y conocemos muchos Andrés. Felicitaciones. Claro, la verdad, muchos pocos son por Andrés Avelino. La mayoría son por el apóstol San Andrés. Sí. Pero de todas maneras, pero igual Andrés es Andrés, así que hoy es día de su santo, pero digo, no, el 10 de noviembre. Hay muchos Francisco. Es verdad, por eso digo. Entonces, claro, yo pero no importa, uno lo celebra el día que es San Andrés. Exacto. Pero, por cierto, es el 10 de noviembre la fiesta de San Andrés Avelino. O sea que es el 7 hoy, 7, 8, 9, 10, el jueves. Exacto. Felicitamos a los Andrés y a las Andreas. Y Andreinas. Y a Andreinas también. Claro. ¿Verdad que sí? Bueno, muchas felicitaciones. Y tenemos una oracióncita. Vamos a hacer esa oración pidiendo pues esa intercesión. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por el voto heroico de adelantar todos los días en la virtud, has dispuesto el corazón del bienaventurado Andrés, confesor, a admirables elevaciones hacia ti. Concédenos en consideración a sus méritos e intercesión, que participemos de la misma gracia, a fin de que, tendiendo siempre a la más perfecta caridad, alcancemos felizmente tu gloria. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Andrés Avelino. Ruega por nosotros. Ok. Yo decía, y ahora sí, me persigo. Bueno, amigos, vamos a la noticia. A la noticia, ya regresamos.
La noticia del día. Ajá, aquí estamos nuevamente con ustedes para la noticia. Ajá, y hoy es un poquito diferente, ¿verdad? Sí, pero vamos a hacer la noticia que tenemos para hoy, una sola por los momentos. Y es que un niño abandonado es culpa nuestra. El Papa Francisco hace un fuerte llamado por las extremas condiciones en las que viven millones de niños en el mundo, en su video mensaje con la intención de oración que el Santo Padre confía a toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa. Cada niño tiene derecho a jugar, a estudiar y a soñar. Por ello, el pontífice pide asumir responsabilidades y no olvidar de que se trata de seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Para el Papa, un niño abandonado es culpa nuestra. En efecto, en noviembre, las palabras del Papa Francisco van dirigidas a los más pequeños, los niños, que son olvidados, que sufren a diario el rechazo, la indigencia, la pobreza y todo tipo de conflicto, sin una oportunidad real de crecimiento y desarrollo y sin acceder a derechos básicos. Son condiciones muy parecidas a la esclavitud, clama el Papa al referirse a los millones de niños que sufren bajo estas circunstancias, bajo un sistema que los adultos hemos construido. El mensaje del video del Papa clama por los derechos fundamentales de los niños y pide rezar para que accedan a los servicios más básicos y al calor y amor de una familia. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Esa es la noticia que tenemos hoy de los niños. Vamos a ver un video. Yo quería mencionar algo rápido. El videito del Papa. Para que simplemente lo pongan en oración, y es importante. Una es lo que está pasando en Ecuador, que son cuestiones que, bueno, la iglesia ha alzado la voz. Que están vandalizando iglesias. Sí, porque, bueno, son grupos, malvados. Pero sobre todo son grupos comunistas. Sí, sobre todo por eso digo. Y luego otra cosa también que quería comentar era el viaje que hizo el Papa Francisco a Bahrein, que hay que pedir por los frutos de ese viaje. Entonces, es la primera vez que un Papa va a Bahrein, un país además con 70% de su población es musulmana. Musulmana, exactamente. Entonces, bueno, vamos a pedir por los frutos de ese viaje del Papa, que de hecho cuando venía de regreso en el avión, hasta una musulmana pues le cambió, decía ella que tenía al Papa en su corazón. Y bueno, lo bonito de esto, que en estos días creo que lo conversábamos, el Papa es representante de Cristo aquí, en la tierra. Y sí, estar con el Papa, ver al Papa, cambia los corazones. Yo me imagino que esa mujer musulmana, al conocer al Papa Francisco, pues seguramente es estar cerca de nuestro Señor de alguna manera, y a lo mejor pues, su corazón. Exacto, a lo mejor ahora empieza a buscar más en profundidad. Mira, lo teníamos en San Andrés Avelino. Exactamente. Que hasta el gobernador que lo llamó para que diera explicaciones, pues la esposa empezó a llevar dirección espiritual con él. Señor. Pero bueno, vamos con el video. Y luego vamos a la Fórmula C. Vamos a la Fórmula C y como siempre lo tenemos programado. Sí, bueno, hay unos cambiecitos. Hay unos cambiecitos, pero bueno, vamos. Ya regresamos. Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica,
Es un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron con un grupo de gente a su alrededor y algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿sobre qué discutían ustedes con ellos? Y uno de ellos gentíos le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Él les respondió: ¿qué generación tan incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo llevaron. Apenas vio Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho. Cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? Le contestó: desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó: creo, pero ayuda mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo: espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. Después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. Ya dentro de la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Y él les respondió: esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oye, este evangelio tiene de todo. Tiene de todo. Tiene de todo, porque tiene la fe del papá de este niño. Al principio como Al la principio, falta sí, de fe. además dice: si puedes. Ajá. Y nuestro Señor le contesta: todo es posible para el que cree, para el que tiene fe. Pero luego se ve la fe del hombre, así como ayuda. Y luego ¿cómo se llama? Los apóstoles que habían tratado de echar el demonio y no podían. Bueno, luego también vemos el demonio que tiene pues, este muchacho, está poseído. Y vemos además que cómo el demonio se manifiesta también ahí con un grito, que lo revuelve. Pero además era un demonio mudo, o sea, el muchacho no hablaba cuando le entraba ese demonio, daba golpes y todo, y gritos si acaso, pero no hablaba. Sí. Luego vemos también pues, esa palabra de nuestro Señor cuando dice a ti, o sea, ¿no? Con autoridad. Con autoridad. Y bueno, mira, en este evangelio Jesús nos enseña, o sea, una cosa bien importante primero que nos enseña es la necesidad de hacer nuestra oración con fe, además con una fe inconmovible, confiando en que de verdad Dios puede hacerlo o confiando en Él, en su voluntad, en su palabra, todo, pero la oración la tenemos que hacer con fe. Si rezamos sin fe, no vamos a conseguir nada, y eso es lo que pasa con el papá, en ese diálogo que vemos que también, vemos como
Jesús es maestro, o sea, como un maestro va llevando a ese hombre a que haga la oración con fe, con la fe que primero no tenía y lo va llevando, o sea, así como que cuando le dice eso, él tenía como una especie de fe, pero imperfecta. Y entonces Jesús le dice así como que, si puedes, o sea, como que si puedes. Y entonces el Señor, el papá del muchacho, entonces le dice, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, así como que no, sí tengo fe, pero es como una fe eso, un poco dudosa. Entonces ayúdame a creer. Y eso de verdad es solamente eso, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Puede ser una oración que uno use todo un día o en ciertos momentos. O para decirlo, exacto. Para repetirlo como una ejaculatoria, Señor, creo, pero ayúdame. Cuando estemos ante circunstancias que no entendemos, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Dice San Agustín, si falta la fe, perece la oración, pues ¿quién pide lo que no cree? Creamos, pues, para poder orar, y oremos para que no desfallezca la fe con la que oramos. La fe hace manar la oración, y ésta, una vez que ha brotado, alcanza la firmeza de la fe. O sea que sin fe no podemos orar, pero a la vez tenemos que orar tenemos que pedir la fe, y eso nos va a reforzar en nuestra oración y va a reforzar nuestra fe. Mientras más la pedimos, más fe nos va a dar Dios. Yo a veces pienso que muchas personas, bueno, uno también lo escucha así como dice, bueno, pero, o sea, piden la fe, y dice, pero ¿con qué fe? O sea, ¿cómo pido? Y bueno, primero saber que tienen esa fe. Yo creo que, exacto, y otras veces uno decir como ese Señor, bueno, sí creo, pero ayúdame a creer. Bueno, pero y pedirle también a Dios que nos dé esa fe que necesitamos. Sí, y parte también de esa fe es el abandono en las manos de nuestro Señor. Exacto, esa es la parte difícil. Esa es la parte más difícil, pero tengo fe, me abandono en las manos de nuestro Señor y que sea lo que Él quiera. Y siempre quiere lo mejor para uno. Entonces, aunque las cosas no salgan como uno tenía esperado, pues siempre es lo mejor para uno. Y es difícil a veces aceptar eso, pero es así. Es lo mejor. Y luego también en este evangelio vemos, o sea, San Marcos muchas veces hace énfasis en este punto ya voy a decir de qué estoy hablando. No, que muchísimas veces Jesús, después de un momento como de una enseñanza o que le habla a toda la gente o que hace un milagro o lo que sea, aparte después como en la intimidad, en el grupo pequeñito, le explica a los apóstoles, les presenta como la instrucción o una enseñanza como más detallada, así en privado, a su grupo más cercano. Les aclara, ellos preguntan. Y aquí vemos que también sucede eso, que después en el grupo pequeño, pues Jesús como que les explica con más detalle qué fue lo que sucedió allí, cuando ellos le dicen, pero ¿y nosotros por qué no lo pudimos echar? Y entonces les habla de la oración. Y esa respuesta nos sirve a nosotros como una enseñanza para el futuro también. O sea, porque la gente acude a Jesús como remedio en ese momento, ¿verdad? Todos acudían para que los curara. Pero cuando ya Jesús no estuviera entre ellos, tenían que recurrir entonces a Jesús a través de la oración. O sea, y entonces nosotros estamos en ese caso. Ya no tenemos a Jesús presente así, bueno, lo tenemos, pero de una forma diferente. Lo tenemos presente sacramentalmente en la Eucaristía, pero no es que convive con nosotros aquí como convivía con los apóstoles. Entonces, ¿cómo nos vamos cómo vamos a acudir a Él? ¿Cómo nos vamos a dirigir a Él? A través de la oración. San Beda, el venerable, dice, comentando este Evangelio de San Marcos, dice: al enseñar el Señor a los apóstoles cómo debe ser expulsado este demonio tan maligno, nos enseña a todos cómo hemos de vivir y que la oración es el medio de que hemos de valernos para superar hasta las mayores tentaciones de los espíritus inmundos o de los hombres. Y esto, hay un tema aquí, yo recuerdo, por ejemplo, San José María hablaba del demonio mudo, que decía, es ese demonio
que solo sale con la oración, pero uno, ¿cuál es el demonio mudo? Pues muchas veces cuando vamos a confesarnos y no queremos decir el pecado más grave. O sea, como que el demonio de verdad pareciera que nos corta la lengua para decir la verdad. O cuando tenemos que decir la verdad en alguna cosa y no queremos decir la verdad. O quienes tienen dirección espiritual van a la dirección espiritual y no quieren decir realmente lo que les está pasando. Si uno no habla, no nos pueden ayudar. Entonces, por eso Jesús dice, claro, cuando la gente habla y cuenta cuál es el problema que tiene, uno ya ve cómo ayudarlo. Si no me están contando nada, pues no, poco podemos hacer. Entonces Jesús dice que ese demonio sale con oración y sacrificio. Sí, mira, cuando uno va cargado de cosas, normalmente en lo que llega al lugar que vas a descargar, lo primero que sueltas son las cosas pesadas. Exacto. Esa es la que hay que aplicar en la confesión. Y en la dirección espiritual. Y igual en la dirección espiritual. Luego lo otro, como decía el Papa Francisco, estoy seguro que es de él, que decía, a la confesión no vamos a quedar bien. O sea, nadie va a confesarse a quedar bien. Exacto, para que el Padre piense bonito de uno. Qué maravilla, Francisco, qué bueno, qué bueno, ¿no? Qué santo ese qué santo, Señor. Sí. Vamos a quedar mal, nos estamos arrepintiendo de nuestra falta. Y para eso es precisamente. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, bueno, vamos con nuestro tema. Vamos ¿verdad? con una musiquita primero. Una musiquita. Ay, vamos a poner la música esa que tú encontraste el otro día. De la moneda. La de la moneda, que Es fue el pero evangelio es de cortita. hace uno de estos días. Es cortita. Bueno, pero así está bien, porque entonces podemos hablar de nuestro tema, Ok. que viene después, Perfecto. que tiene que ver con el mes de noviembre. Perfecto, vamos entonces con la música y ya regresamos. Después nos dice si les gustó la música. A mí me encantó. Música para el alma. Para explicarnos cuánto nos ama, hizo el Señor esta parábola. Una mujer hubo una vez que una moneda perdió. En su cartera tenía 10 y solo 9 encontró. Valía mucho esa moneda y un gran disgusto le dio perderla. Se puso a buscar sobre la mesa, bajo la cama y en la despensa. Por más que busca no encuentra nada, está pobre, desconsolada. Esa moneda eres tú, esa moneda soy yo. Somos como esa moneda para el Señor. Esa moneda eres tú, esa moneda soy yo. Somos como esa moneda para el Señor. Buscó y rebuscó aquella señora, no descansó hasta la aurora. El suelo barrió con una escoba y revolvió la casa toda. Un brillo doblado entre baldosas. Grita dichosa, llamó a las amigas y a las vecinas. Comieron pastel en la cocina. En el cielo también hay una fiesta cuando el Padre nos busca y nos encuentra. Esa moneda eres tú, esa moneda soy yo. Somos como esa moneda para el Señor. Esa moneda eres tú, esa moneda soy yo. Somos como esa moneda para el Señor. Esa moneda eres tú, esa moneda soy yo. Somos como esa moneda para el Señor. Esa moneda eres tú, esa moneda soy yo. Somos como esa moneda para el Señor. Bueno, amigo, ¿qué tal esa música? Estaba cortica pero bonita. Sí, cortica. A mí me gusta el critico así de El de que dice que la encontró. Sí. Bueno, muy bien, espero que les haya gustado. Mire, el tema de hoy, o tenemos este tema para hablarlo con ustedes, es el purgatorio. Porque estamos en el mes de noviembre, un mes que la iglesia dedica especialmente a la oración por las almas del purgatorio, que además concede muchas indulgencias para... O sea, el mes de noviembre es el mes especial para sacar a un montón de almas del purgatorio y que vayan al cielo, Sí. a través de nuestra oración y nuestro sacrificio. Sí. En estos días escuchamos una anécdota del padre Pío, el padre San Pío de Peltrechina, que él en alguna ocasión
en una ocasión va al oratorio, a la capilla, y ve a alguien que está barriendo. Se le apareció un alma del purgatorio. Bueno, pero alguien que veía que estaba limpiando y que estaba ahí en la capilla y dice, bueno, qué raro, ¿qué es esto? Se acerca a donde está aquella persona y le dice, mire, pero ¿qué haces aquí? Y, o sea, como que, ¿qué es esto, no? Y le dice, no, lo que pasa es que soy un alma del purgatorio, se identifica y le pide pues oración. Le dice que Dios le había dicho que el Padre Pío podía decidir en qué momento él iba a salir del purgatorio al cielo. Y entonces, claro, esta alma estaba pidiendo, era esa intercesión de San Padre Pío para salir del Pero ¿te acuerdas por qué estaba en el purgatorio? Era un monje. Purgatorio, sí, porque no hacía, cada vez que pasaba frente al sagrario, no hacía pues la reverencia que se debe hacer, o sea, no pasaba como con descuido, vamos a decir. Porque él era encargado de limpiar la capilla. Y entonces mientras estaba limpiando pasaba por el frente y como que si tal cosa, pues. Sí, y entonces claro, no se arrodillaba, no hacía una reverencia, o sea, estaba como quien dice... Pasaba enfrente del sagrario como si pasara como por delante de un cuadro. Exacto, y entonces claro, eso cuando lo escuchamos decía, ah caray, ¿Cuántas veces? Sí. ¿Cuántas veces no nos pasa que pasamos frente? Ayer en la misa, que me tocó entrar y salir varias veces por distintas razones, que los bancos que había que reservar para los catecúmenos, que esto, que hablar con los ministros de hospitalidad y así, estaba bien pendiente. Cada vez que pasaba frente al sagrario, hacía mi inflexión bien hecha y le decía un piropo. Porque yo dije, ay Dios, ese padrecito, ese monje... se fue para el purgatorio, claro, y uno dice, ay, pero ¿cómo así? Tan exagerado. Bueno, porque es que eso es falta de caridad con Dios. Bueno, y sobre es todo Dios que el mismo trabajo, que está allí. ¿no? Y que el trabajo de él era ese, estar allí limpiando. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo que esto va conmigo. ¿Va contigo? Sí, además me lo tomé muy en serio, como debe ser. Porque bueno, yo soy coordinador de liturgia y paso todo... la verdad, mucho tiempo, todo no, pero paso mucho tiempo en la iglesia. ¿Y entre la sacristía y la iglesia? Paso, exacto, entre la sacristía, la iglesia, y paso muchísimas veces frente al sagrario. Porque bueno, estoy pendiente que las velas tengan el aceite, que las cosas estén en su lugar, bueno, todo lo que uno hace en la iglesia para que se dé la liturgia. En fin, cada vez que paso frente al sagrario, pues a veces... porque estoy caminando o uno está cansado o estás apurado, o estoy apurado, pues uno no se toma ese tiempo de arrodillarse, de decirle algo a nuestro Señor que está de frente, aunque pasemos muchas veces. Y entonces en estos días, después que escuchamos lo que dices tú, o sea, así como te pasó a mí también, que yo decía, cada vez que paso tengo que arrodillarme, y sobre todo el hacerlo es por amor, porque ahí está nuestro Señor, entonces uno se arrodilla, dice algo bonito, además fíjate la oportunidad tan bonita de que pase siempre delante de él. Entonces, claro, yo decía, caray, pues mira. Sí, bueno, pero lo cierto es que lo que vamos a hablar es del purgatorio. Bueno, pero este cuento vino perfecto. Perfecto. Porque era un ánima del purgatorio. Encantó. Era un ánima del purgatorio. Y bueno, sí. Para terminar el cuento rapidito, sucedió lo siguiente. San Padre Pío le dice a esta persona, bueno, tranquilo, mañana en la misa, mañana voy a celebrar la misa por ti. Sí, celebró la misa por ti y bueno, y aquella no, pues se desaparece. Pero se desaparece, se fue llorando. Se fue llorando. Claro, después San Padre Pío se da cuenta y dice, ah, caray, es que yo hubiera podido en ese momento, con una oración, bueno, ayudarlo a salir del purgatorio en ese momento. Y entonces esperó hasta el día siguiente. Tuvo que esperar una noche más en el purgatorio. Claro, eso nos llama lo que estaba diciendo Betty ahorita, en este mes de noviembre, pero no solamente el mes de noviembre, esto lo tenemos que hacer todo el año, pero en especial este mes de noviembre, a rezar muchísimo por las ánimas del purgatorio. Sobre todo porque la iglesia en este mes de noviembre da gracias especiales, indulgencia plenaria, se puede ganar todos los días la indulgencia plenaria por un alma del purgatorio. Exactamente. Entonces, y esas almas del purgatorio, que además van al cielo, ustedes se imaginan la ayuda que van a tener de esas almas que van al cielo. Un alma se va para el cielo por el rezo de uno, por la oración de uno, apenas lleguen allá van a empezar, ayúdalo. Entonces, claro, por ejemplo,
algo muy bonito que pueden hacer, todavía no hemos empezado con el tema, pero son cosas bien importantes que tienen que ver con el tema. Cada vez que pase cerca de un cementerio, por ejemplo, es el momento perfecto, ideal para uno decir por todas las ánimas del purgatorio que allí se encuentran, las que están o las ahí que se encuentran en ese lugar, perdón, Ujú. y rezar un Padre Nuestro, un Ave María y bueno, O simplemente la oración cortica, dale Señor el descanso También. eterno y que brille para ellos la luz Ujú. perpetua. Exacto. Descansen en paz, amén. Amén. Aunque sea eso cortico, que pasando así cuando uno va en el carro, hasta sirve como de diversión, digo, suena como una diversión media macabra, pero no, es bonita. Sí, Que uno va en el carro y va viendo de dónde hay cementerio. Ujú. Porque aquí de pronto uno va tranquilo así y ve una montañita y 4 lápidas allí. Sí. Y resulta que eso a lo Sí. mejor era un cementerio Bueno, antiguo y ahí están. Sí, y en este país, la verdad, tenemos diría la gracia de tener cementerios en las carreteras. O sea, uno Por va todas en la partes. autopista, uno va por la carretera y ve los cementerios, están Sí. a la vista. Entonces, bueno, Entonces- vamos a pedir mucho. Pero bueno, entonces- Betty, no te voy a interrumpir más. Vamos con el tema del purgatorio. Bueno, el tema del purgatorio. Bueno, lo primero es que uno se pregunta, pero de verdad, ¿qué es el purgatorio? Ujú. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el purgatorio es una purificación final que deben atravesar para llegar al cielo todos aquellos que mueren en la gracia y están en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. O sea, son como varios aspectos ahí que acabamos de ver. Ujú. Por un lado, esas almas ya se salvaron. Esas O sea, almas ya sí. ya no queda otra opción que el cielo al final. Ujú. Tienen la esperanza De ir al cielo. de ir al cielo. Lo que pasa es que en el cielo no hay pecado. Ujú. O sea, Dios y el pecado no pueden convivir juntos. Ujú. Entonces, para entrar al cielo hay que estar completamente limpio de pecado. Limpiecito. Entonces, ¿qué pasa si uno se murió y estaba en gracia de Dios, pero tenía pecados veniales? Ujú. No puede entrar al cielo así. Tiene que pasar, como yo digo, echando broma, por el autolavado. Por el car wash. Por el car wash para que nos dejen limpiecito. Ajá. Entonces, claro, ese lavado, esa purificación del alma, también a veces, ¿te acuerdas que el otro día comentábamos que las señoras se reían porque lo entendieron perfecto? Que yo les decía que el purgatorio era como cuando uno, sobre todo para las mujeres, que uno tiene una fiesta espectacular, Sí. el baile del año, Ujú. y entonces uno desde día antes uno empieza a prepararse, que las uñas, que el pelo, que no sé qué, y el día de la fiesta, ahí va uno con el maquillaje, con el pelo que se lo tiemplan para acá, que se lo tiemplan para allá, y uno se aguanta los jalones de pelo, se aguanta los ganchos que molestan, se aguanta las pestañas postizas que parece que le van a tumbar a uno los ojos, se aguanta que el maquillaje a veces hasta da reacciones, se aguanta los trajes incómodos, se aguanta los tacones Los zapatos. incomodísimos, Ujú. y uno va feliz con todo eso porque uno quiere lucir espectacular para la gran fiesta. Y uno como decimos en Venezuela, uno se cala todo su tortura, porque a veces es tortura. A veces parece más una tortura que otra cosa. Sí, parece una tortura, pero porque uno quiere estar lo mejor para esa fiesta. Exacto. Bueno, pues eso es el purgatorio. Sí. Es todo ese sufrimiento, esa tortura, digamos, que hay que pasar para llegar perfectamente limpio, Limpiecito. bueno, de punta en blanco a la fiesta del Sí. cielo. Ahora fíjense, de acuerdo a las enseñanzas católicas, el purgatorio es un lugar o condición de castigo temporal para aquellos que, dejando esta vida de gracia de Dios, no están completamente libres de faltas veniales o no han pagado completamente a satisfacción sus faltas, sus pecados. Entonces, fíjense, ese purgatorio, yo a veces hasta pienso que la persona en lo que muere se da cuenta pues la misma persona dice, no, mire, yo no puedo Yo no hacer puedo algo entrar al así". cielo así. O sea, de ninguna Tengo manera. que limpiarme. Entonces, sí. ¿Y cuál es el sitio? De El purgatorio. hecho, la palabra purgatorio viene del latín purgare, que Purgare. significa limpiar y purificar. Ujú. Hasta si lo ves de forma un poco que es un purgante. Es algo Limpiar. que la gente toma para limpiar su A organismo. limpiarte las tripitas. La tripita, para botar todo lo malo que está Sí. en la tripita. Ujú. Bueno,
Purgar significa eso, limpiar, purificar, eliminar todo lo malo. Entonces, eso es el purgatorio, el lugar de purificar. Entonces, fíjense, acuérdense que la iglesia está como en 3 estados diferentes. Todos los que estamos unidos a Dios por su gracia, somos la iglesia. Somos iglesia. Entonces, la iglesia está en 3 estados diferentes. Tenemos la iglesia triunfante, que es la que está en el cielo. Todos esos santos que ya están en el cielo. Felices y contentos en el cielo. Y viven en gracia perfecta de Dios. La iglesia militante, que somos nosotros aquí. Que estamos aquí echándole pichón. Son los bautizados. Ay, mira, echándole pichón, me salió de eso de venezolano. Echándole ganas. Pero la iglesia militante somos nosotros, los bautizados. O sea, una vez que uno se bautiza, empieza a formar parte de la iglesia. Si cometemos un pecado mortal, rompemos esa amistad con la iglesia. Entonces, bueno, digamos como que nosotros mismos nos excluimos de la iglesia con el pecado. Nos salimos, no estamos en gracia de Dios, entonces no estamos formando parte de esa comunidad, digamos así, porque así lo decidimos. Pero mientras estamos en la tierra, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver otra vez a entrar a la comunidad de la iglesia. Confesándose a través de la confesión, exacto, y de los sacramentos. Y aquí en la tierra, pues, hay momentos en que estamos en esa comunidad de la iglesia, estamos en gracia de Dios, pero tenemos pecados y faltas, pecados veniales o pecados que ya nos arrepentimos y nos confesamos, pero no hemos pagado todavía todo lo que se debía para que aquello quede bien. Enmendado. No hemos hecho toda la penitencia que se debía para enmendar eso. El purgatorio es un lugar que efectivamente es un lugar de castigo temporal, por decirlo de una manera, porque uno temporal, sufre, claro, y ahí se sufre, y sobre todo el sufrimiento más grande, el dolor más fuerte que puede tener uno allí, o sea, la pena es no ver a Dios, no estar es la privación de Dios. Es la privación de Dios. Que sabes que por tu propia decisión ya no estás en el cielo, sino que tienes que quedarte un tiempito. Entonces ese es el tercer estado de la iglesia, la iglesia purgante. Entonces la iglesia purgante son todas esas almas que están en gracia de Dios, pero ya se murieron y tienen que purificarse antes de entrar al cielo. Una vez que uno se murió, ya tú no eres capaz de hacer más nada para ganarte el cielo. O sea, bueno, ya te salvaste, pero tú por ti mismo ya tú no puedes rezar más para ser mejor, ni puedes confesarte otra vez, ni puedes hacer sacrificios para la iglesia, para pedir por la purificación de tus pecados, ya no puedes hacer nada de eso. Entonces, para eso estamos nosotros los que estamos aquí en la iglesia militante todavía, que sí podemos hacer esas cosas por ellos. Podemos rezar, sobre todo ofrecer la Santa Misa. Podemos ofrecer rosarios, muy bueno, porque la Virgen a través del rosario saca a muchas almas del purgatorio. Y podemos hacer sacrificios. De pronto ese chocolatico que me quiero comer y digo, hoy no me lo voy a comer, lo voy a ofrecer por el alma del purgatorio, por la que nadie está rezando. O de pronto si alguien de nuestra familia se murió o un ser querido que... Bueno rezar por nuestros familiares, por supuesto, siempre. Pero también por aquellos que... Hay personas que no... ¿sabes? Hay personas que no tienen a nadie que rece por ellos. Y ojo, no solamente es que ya están en el purgatorio, sino también están vivos. Y entonces fíjese, ojo con esto. ¿Cómo que están vivos? O sea, me refiero a esta gente que... bueno, que hay gente aquí en la tierra que no tiene nadie que rece por ellos. ¿Te acuerdas? La otra vez lo decíamos, no hay nadie que rece por ejemplo, a lo mejor, no sé. Sí, sobre todo gente que uno piensa que es gente maluca. Sí. Y uno dice, oye, seguro que por esa persona nadie reza. No, y tú ves la gente hablando hasta con odio de esas personas, entonces tú dices, oye, por este no debe rezar nadie, hay que rezar por todos. Y eso pasa mucho con los políticos, hay que rezar por ellos. Hay que rezar por todos. Por cierto, y rezar mucho, está cambiando el tema del purgatorio, mañana son las elecciones. Sí. Aquí las elecciones no de presidente, sino para el Congreso y en muchos estados para gobernadores aquí en Texas. Entonces hay que rezar mucho por esas elecciones, para que lleguen personas al Congreso que tengan valores, que respeten la vida, que nos ayuden a llegar al cielo y no más bien que nos alejen de él. Sí.
Sobre todo que respeten la familia. Sí, y volviendo un poquito atrás de eso que tú decías, hay que aprovechar. De hecho, el padre Henry lo comentó en la misa, decía, o sea, el tiempo que tenemos para ganarnos el cielo es este que estamos viviendo. Lo que tú decías, ya después de muerto ahí no hay que hacer nada. Y luego también eso que dice, bueno, no sale purgatorio, a veces uno lo dice tan alegremente, y eso sí es una equivocación muy grande, porque no podemos decir, no, casi como que, bueno no sale purgatorio, no. Nuestra meta, nuestro querer tiene que ser llegar al cielo. Y además el purgatorio hay que saber que uno está alegre porque uno sabe que va a ir al cielo. Como digo yo, la mujer que se está vistiendo y arreglando para la fiesta y le jalan el pelo y está alegre porque, aunque le jalen el pelo, porque sabe que va a quedar bonita. Bueno, el purgatorio uno está alegre porque uno sabe que ya va a ir al cielo, pero se sufre, es sufrimiento. Y es un sufrimiento que santos que han visto el purgatorio o que han pasado por ahí y han regresado, y hay muchos, dicen que es terrible. Muchas anécdotas que es terrible, o sea, el sufrimiento. Mira, y antes de hablar de las citas bíblicas que tenemos, ¿tienes algo más así que agregarle a algo? No, solo quería decir que el purgatorio es verdad de fe. O sea, el purgatorio no es opcional, que bueno, si quiero creo que existe purgatorio y si no, no. El purgatorio es verdad de fe. Y eso se expresó en un decreto, en el decreto de unión del Concilio de Florencia y después en un decreto del Concilio de Trento que define donde la Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, ha enseñado en concilios y recientemente en este sínodo ecuménico de las Sagradas Escrituras y la antigua tradición de los padres, que existe un purgatorio y que las almas que están allí son ayudadas por los votos de los creyentes, eso significa por las oraciones de nosotros, pero principalmente por el aceptable sacrificio del altar. O sea que lo mejor que uno puede ofrecer por un difunto es la misa. Está muy bien ofrecer rosario, pero sobre todo, además, hay que ofrecer la misa. El Santo Sínodo impone a los obispos que con diligente esfuerzo tengan en mente la doctrina de los padres en los concilios en relación al purgatorio, enseñado en todas partes y predicado, sostenido y creído por los creyentes. Exacto. Así dice el concilio. Y fíjense, para el que no creía esto, tenemos una cita bíblica. Donde se ve en la Biblia, exacto, ¿verdad? Donde se ve, no, que dónde sale eso, ya se lo vamos a nombrar. Y luego lo vamos a hacer un poco rápido porque ya la hora se nos está... Ya estamos encima de la hora. Entonces, hay una cosa que la palabra purgatorio efectivamente no sale en la Biblia, pero bueno, tampoco la palabra Biblia sale en la Biblia, o sea, no sé cómo decir, hay muchas cosas que no salen, pero están allí. Pero sí que se entienden perfectamente. Y esto lo tomamos de un artículo que sacó un apologista católico que se llama Dave Armstrong. Él escribió un artículo donde recoge como a lo largo de los años los teólogos, los santos, los primeros padres de la iglesia como Orígenes, San Ireneo, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, encontraron en la Biblia descripciones que se pueden interpretar como el purgatorio. Entonces, ahora fíjense, vamos a ver, primero en el Salmos o los Salmos 66, el 12, dice, dejaste que en cualquiera a nuestra cabeza cabalgara. Perdón, un segundito, dejaste que un cualquiera. Dejaste que un cualquiera a nuestra cabeza cabalgara, por el fuego y el agua atravesamos, mas luego nos sacaste para cobrar aliento. Luego, el segundo, Betty. Bueno, aquí ya antes, aquí dice este señor que escribió el artículo, que Orígenes y San Ambrosio consideran que este salmo hace referencia al agua del bautismo y al fuego del purgatorio. Luego lo vemos en Isaías 4:4, cuando haya levantado el Señor la inmundicia de las hijas de Sión y las manchas de sangre de Jerusalén, haya limpiado del interior de ella con viento justiciero y viento abrasador. Entonces aquí San Agustín es el que en su libro La ciudad de Dios interpreta este pasaje como una descripción del purgatorio. Exacto. Luego lo vemos también en Miqueas, el 7:9. La cólera de Yahvé soportaré, ya que he pecado contra él, hasta que él juzgue mi causa y ejecute mi juicio. Él me sacará a la luz y yo contemplaré su justicia. Aquí nuevamente, esto nos señala que San Jerónimo considera este versículo una prueba
pues una clara prueba del purgatorio. Luego en Malaquías 3:3, se sentará para fundir y purgar, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como oro y plata, y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Aquí Orígenes, San Ireneo, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo, todos pensaron que esto era una descripción del purgatorio. Sí, luego lo vemos también en Macabeos 12, que lo leímos ayer en la misa. Sí, luego también el 12:44-45 dice, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos, mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Los judíos ofrecieron expiación y oración por sus hermanos fallecidos, quienes claramente habían violado la ley mosaica. Tal práctica presupone el purgatorio, ya que los que están en el cielo no necesitan ayuda, y los que están en el infierno ya no pueden ser socorridos, y esto lo vuelve a decir este señor Armstrong. Luego en el Evangelio de Mateo 5:22, pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero al que llama a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna del fuego. El autor recordó que San Francisco de Sales comentaba sobre este pasaje, es solo un tercer tipo de ofensa que se castiga con el infierno. Por tanto, en el juicio de Dios después de esta vida hay otros dolores que no son eternos ni infernales, y son los dolores del purgatorio. Exacto. Luego también lo vemos en Mateo, el 5:26, que dice, yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Nuestro amigo Armstrong señala que Tertuliano, San Cipriano, Orígenes, San Ambrosio y San Jerónimo concuerdan que la prisión a la que se hace referencia en este versículo es el purgatorio. Y el céntimo representa los pecados más leves que comete el hombre. También otra vez Mateo 12:32, y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Entonces, claro, si el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado en el otro mundo, quiere decir que hay otros pecados que sí se pueden perdonar en el otro mundo. Sí, o sea, que se limpian en el otro mundo. Eso es en el purgatorio. Luego lo vemos también en Corintios 3:11 y 15. Dice, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Nuestro amigo Armstrong recordó que San Agustín indica en la exposición sobre el libro de los Salmos que los hombres se salvarán sin duda después de la prueba de fuego. Pero esa prueba será terrible, ese tormento será más intolerable que todos los sufrimientos más insoportables de este mundo. Por eso hay que tratar de hacer purgatorio aquí, ofreciendo sacrificios y cosas para saltarnos el de allá. Porque sí es sufrimiento. Bueno, y es lo que nos ha revelado muchos santos. Luego en Hebreos 12:14, procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, incluso suponiendo que se permitiera que un hombre de vida impía entrara al cielo, allí no sería feliz, porque, por lo tanto, no sería misericordioso hacerle entrar. O sea, si yo no quiero estar con Dios, no sería misericordioso obligarme a estar con Dios. Entonces, hay una enfermedad moral que trastorna la vida interior y trastorna el gusto, y entonces por eso ningún hombre que trabaje bajo estas condiciones de disfrutar lo que las escrituras llaman la plenitud del gozo de la presencia de Dios. Señaló eso el cardenal John Henry, ahora es San John Henry Newman. Bueno, luego vemos otro, mira la hora. Este es el último. Este es el último, el Apocalipsis, en el 21:27, dice, nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero.
El autor señaló que el historiador de la Iglesia protestante Felix Schaff indicaba que estos puntos de vista del estado medio en relación con las oraciones por los muertos muestran una fuerte tendencia a la doctrina católica romana del purgatorio. O sea que hasta este señor protestante, muy estudioso, dice que lo más probable es que la doctrina católica del purgatorio sea verdad. Porque los protestantes en general niegan el purgatorio. Bueno, así que bueno, amigos. Aquí llegamos al final, ahora sí. Si no, pero tenemos que irnos porque mira la hora que es. ¿Cuál es la conclusión de todos estos pasajes de la Escritura sobre el purgatorio? Pues mira, uno, verdad de fe, como tú decías, creer en el purgatorio. Dos, evitar el purgatorio como de lugar. Tratar de saltárselo. Nos vamos a nuestro santo, que decía, bueno, muchas de sus predicas era hablando de prevenir, de salvar el alma. De salvar el alma. Inclusive podemos atacar una frase de Santo Domingo Sabio que decía, primero muerto antes que pecar. Y luego... Y tres, rezar por los difuntos. Rezar por los difuntos. Especialmente en este mes de noviembre. Y mucho. Y tratar de ir muchos días de noviembre a misa. Y a lo mejor si agarramos el hábito, pues después nos quedamos... Sí, bueno, yendo a misa esto no solamente que se quede en noviembre, esto hay que hacerlo siempre. Entonces, bueno, rezar mucho por las ánimas del purgatorio. Pero podemos empezar en noviembre. Sí. Y a esas ánimas del purgatorio, acuérdense que ellas también interceden por nosotros. Cada una vez que salen del cielo, y les podemos pedir mucha ayuda. Que salen al cielo. Son nuestros amigos. Así que, o amigas, hay que seguir pidiendo mucho. Bueno, entonces amigos, con esto y un bizcocho. Nos vemos de aquí en 8. Exacto. Bueno, que pasen feliz lunes. Y que Dios los bendiga. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.